Hola otra vez a todos. Bueno, voy a darles dos ejemplos de ecuaciones en Z, continuando con el tema anterior, pero que a veces suelen tener resultados o soluciones un poco distintas. Por ejemplo, podemos tener una ecuación como esta. Entonces, la comenzamos a resolver como siempre. Vamos a poner los términos que tienen la incógnita, todos de un mismo lado de la igualdad, y aquellos términos que no tienen la incógnita del otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar así: 5x, que queda como está, menos 9x, que queda como está, y el menos 4x, que está en el segundo miembro de la igualdad, va a pasar con la operación contraria, es decir, que va a pasar sumando, más 4x. Del otro lado nos queda el 15, tal cual como estaba, pero el 7, que estaba restando en el primer miembro, va a pasar al segundo con la operación contraria, es decir, que va a pasar sumando. Bien. Entonces ahora vamos a hacer cuentas. En el primer caso, puedo sumar 5x más 4x, que me da 9x, y al restarle 9x me queda 0x. Y del otro lado tengo 15 más 7, que es 22. Fíjense, las x desaparecieron porque me quedó 0x. 0, que multiplicado por x, cualquiera sea el valor de x, me va a dar siempre 0. Es decir, que esto es lo mismo que escribir 0 igual a 22. Pero nosotros sabemos que el 0 no es igual a 22, es decir, que esto sencillamente es falso. Si yo al estar tratando de resolver una ecuación llego a una expresión falsa como esta, y es falsa porque no depende del valor de x, son valores absolutos, 0 igual 22. No es 0, cuando yo hago, por ejemplo, una ecuación 5x igual a 38, bueno, habrá un valor de x que hace cierta esa igualdad. Pero acá la x desapareció al estar multiplicada por el 0 y me queda una expresión absoluta, donde en este caso o es verdadera o es falsa, y en este caso es falsa. Esto lo que significa es que aquel valor de x que yo estaba tratando de encontrar que satisficiera esta ecuación no existe. Eso que yo estaba tratando de encontrar, el valor de x que hiciera verdadera esa igualdad, bueno, ese valor no existe. Por eso es que llega una expresión falsa. Por lo tanto, cuando esto se da, que las x desaparecen y me queda una expresión falsa, significa que la solución de la ecuación es el conjunto vacío. Es decir, no hay ningún valor de x que satisfaga esta ecuación, que al reemplazar la x por ese valor me dé una igualdad. Es imposible encontrar ese valor porque no existe. Por eso en la solución que ponemos los números que cumplan con esa condición, en este caso me queda el conjunto vacío porque no hay ningún número que cumpla con esa condición. Vamos a ver otro caso que también es un poco particular. Tenemos esta ecuación, también la vamos a resolver como siempre. Los términos que tienen x que nos queden de un solo lado de la igualdad y aquellos términos que no tienen x del otro lado de la igualdad. Entonces, por ejemplo, acá me pasó algo, se me convirtió en un, ahí está, se me había convertido en un polígono, que a veces lo usa automáticamente el programa. Bueno, entonces, comenzamos. Como hay dos términos sin x en el primer miembro, vamos a pasar al tercero para acá. Entonces me va a quedar el menos 4, que queda como está, el más 8, que queda como está, y el 4, que está sumando en el segundo miembro, va a pasar a este lado restando, es decir, con la operación contraria. Y del otro lado ya tengo el 2x, tengo el más x, y el 3x, que está del otro lado sumando, también va a pasar restando. Podría haber pasado las x en el primer miembro, es lo mismo, hago lo que me convenga o lo que me surja en ese momento. Bueno, entonces ahora vamos a resolver. Cuando a 8 le resto la suma de los dos negativos, 4 más 4 es 8, me queda 8 menos 8, es decir, que me va a quedar 0.
Y cuando del otro lado a 2x más x, que es 3x, le resto 3x, me va a quedar 0x. En este caso, al igual que en el anterior, también se fueron las x, porque 0x es lo mismo que tener 0. Pero la diferencia es que acá me quedó, en vez de algo falso, me quedó algo verdadero. No importa cuál es la igualdad verdadera que me quede. Si me queda 0 igual a 0, 4 igual a 4, 2 más 1 igual a 3, no interesa cuál es la expresión verdadera que me quede. Lo que interesa es, si una vez que las x se van, cuando pasa esta cosa rara de que las x se cancelan todas y me queda 0x, una vez que las x se van, si lo que me queda es una expresión verdadera, como en este caso, entonces va a significar que esta ecuación que me dieron para resolver es una igualdad siempre. Es decir, no depende del valor de x. Siempre va a ser verdadera. Cualquier valor de x que le ponga, esto siempre me va a dar una igualdad verdadera. Entonces, los valores de x que satisfacen esta ecuación son todos. Por lo tanto, yo voy a decir, cuando acá llego a una expresión verdadera, voy a decir que la solución no es un valor ni 2 ni 8, son todos. Es decir, puedo poner todos los números reales, más que z, más que q. Es decir, no solamente los números enteros van a verificar esta ecuación, lo va a verificar cualquier número real que yo ponga en lugar de x, va a ser cierta esta igualdad. Entonces, si cuando desaparecen los valores de x llega una expresión falsa, como dije hoy, significa que la solución es el conjunto vacío, es decir, no hay ningún valor de x que cumpla con esa igualdad. Pero si al irse los valores, la x, se cancelan todos los términos en x y me queda una expresión verdadera, entonces va a significar que todos los valores son solución. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.